Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de opinión y diálogo Frontalmente. En esta ocasión vamos a compartir con el señor Giovanni Atariwana, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Unidad Popular, listas 2. Señor Atariwana es sociólogo, político y ex dirigente estudiantil, magíster en gerencia de proyectos educativos y sociales, y también ha asumido cargos como el de vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y actualmente es el director nacional del movimiento Unidad Popular, lista 2. Señor Atariwana, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso, un placer estar en este espacio para quienes encabezamos las listas 2 de Unidad Popular, con propuestas, con reflexiones, en este momento tan importante que vive el Ecuador. Una de las principales propuestas de ustedes es la del fortalecimiento de la banca pública. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se va a hacer? Alfonso, es necesario apoyar a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo, apoyar a los pequeños comerciantes y, por supuesto, a los sectores agropecuarios, sector lechero, ganadero, que necesitan con urgencia liquidez. Para ello es importante que la banca pública se fortalezca. Primero, que tenga los fondos suficientes. Nos dirán que no existe, nosotros decimos que sí, si es que hay un servicio de rentas internas que cobra a los grandes evasores. Alfonso, según la CEPAL en este país, las grandes empresas transnacionales, entre otras, no tributan 7.000 millones de dólares. Ahí necesitamos meter efectivamente la fuerza del SRI para fondear a la banca estatal. Pero adicionalmente hay que hacer una reingeniería de Ban Ecuador, porque todos los productores de campo, la ciudad, los artesanos, los pequeños empresarios saben que la tramitología en esa institución es papel tras papel, traba tras traba, y se complica el crédito. Pero también nosotros decimos que es importante mantener al Banco del Pacífico como una institución pública, una institución que es rentable y que no estamos de acuerdo que se privatice. Y por otra parte, pensamos que el Banco del IES, el mayor banco nacional con cerca de 25.000 millones de dólares de capital, debe dar un servicio precisamente a los sectores productivos. Y por esa vía, Alfonso, con ese capital puesto a beneficio de la producción, competir para que la banca privada baje las tasas de interés. Realmente en dolarización, las tasas que nos cobra la banca privada no tiene parangón, no está bien. Por eso es que se están quejando que apenas ganan 234 millones al año. Es decir, pobrecitos. Pero el tema es que la banca debe ser sobre todo un servicio. Pero, señora Atariwana, el tema del financiamiento para los emprendimientos, los productos, para los productores agrícolas, ganaderos, ¿no sería mejor fondearlos con fondos de organismos internacionales que prestan al 2% a 30 años plazo? También, Alfonso. Hay ahora inclusive el valor del dinero punto de la pandemia. Hay fondos que pueden venir hasta por el 1%, por supuesto. Pero se requiere que en el gobierno esté alguien honesto, que canalice los fondos y fortalezca la banca pública y obligue a bajar las tasas de interés de la banca privada. El ecuatoriano es un pueblo sumamente trabajador, lo muestran nuestros migrantes en el exterior. Lo que necesitamos es liquidez. Esta medida que nosotros planteamos se complementa con algo que es fundamental. No hay que subir el IVA como nos plantea el Fondo Monetario, encarecer las cosas cuando la gente ha perdido el empleo, tiene menos ingresos, no es la salida. Condena a la miseria a las familias y, por supuesto, restringe la economía. Nosotros proponemos que debe bajarse en 2 puntos el IVA. ¿Qué significa eso, Alfonso? Que en la economía real, de manera inmediata, las familias podrán comprar algo más. Y si alguien compra, alguien vende. Y si alguien vende, los productores tienen dónde colocar su mercadería. Se reactiva la economía. Estamos hablando por esa vía del ingreso de aproximadamente 800 millones de dólares a la economía real, para reactivar, por supuesto, el aparato productivo. Bueno, para ratificar lo que usted dice sobre el IVA,
hay que revisar las cifras del Banco Central y del SRI. ¿Qué pasó cuando se redujo el IVA del 14% al 12%? Cuando por la emergencia del terremoto en Manabí se había incrementado por, me parece que 2 o 3 años o 4 años el IVA hasta el 14%. Cuando bajó ese IVA al 12%, el SRI recaudó más dinero. Es decir, no se trata de subir los impuestos, porque a la final el SRI termina recaudando menos. O sea, el objetivo es recaudar. El objetivo no es poner impuestos. Exactamente, Alfonso, porque el IVA es un impuesto a las transacciones, compra-venta. Si hay más compras, evidentemente la posibilidad de recaudación es mayor. En eso estamos absolutamente de acuerdo. El tema es que esas medidas no se toman porque hay una lógica ortodoxa que nos plantea que el ajuste debe ser a los más pobres. Entonces nosotros decimos que la salida es ponernos de acuerdo para una reforma tributaria, donde hay un principio básico. No se trata sino de que el que más... Bueno, parece que tuvimos un problema de conexión que ha sido inmediatamente superado. Continúe, señor Tarihuana, por favor. Decía Alfonso que es indispensable aplicar un principio básico, universal, y que está en nuestra Constitución. El que más tiene, más debe aportar. Por eso que nosotros decimos que es importante considerar la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas. No hablamos de quién es emprendedor, hace trabajo, fuentes de ingreso, pero sí aquí hay 14.000 millonarios que bien pueden aportar el 2% de sus fortunas, que tienen ganancias de entre 100 y 200 millones. Hemos calculado, eso significaría 1.500 millones de dólares para redistribuir en la economía ecuatoriana. Ellos se quedan con el 98%, no se vuelven pobres, pero sin embargo logramos reactivar la economía. ¿No le parece que medidas así son precisamente las que ahuyentan la venida de capitales y las que fomentan que los ecuatorianos hagan sus inversiones en otros países? O sea, como que se le castiga a quien tiene éxito. No, la inversión extranjera es bienvenida siempre y cuando cumpla con algunos preceptos. No depredar el medio ambiente, respetar los salarios, la estabilidad de los trabajadores, los derechos laborales, y por supuesto necesitamos una inversión que genere empleo. Incluso en ese marco se pueden estudiar elementos de incentivos, pero fundamentalmente para generar el empleo. Nosotros no somos enemigos de la empresa, al contrario, fíjese usted, hay 900.000 micro, pequeños y medianos empresarios que necesitan todo el apoyo del gobierno nacional, porque ahí vamos a generar empleo, por supuesto, con salarios dignos, con derechos laborales, por supuesto, vigentes. Otro de los puntos que usted propone en su plan de trabajo como parlamentario es el de promover este proyecto de ley llamado el del primer emprendimiento, el del primer trabajo. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se haría? A ver, esa es una iniciativa que ha tenido la Federación de Estudiantes Universitarios. Tenemos una realidad en que la juventud no tiene alternativas. Sí, decía que es importante que la juventud tenga alternativas. En este país, lamentablemente, no hay cupos en las universidades, no se puede estudiar y tampoco se puede trabajar porque no hay el incentivo suficiente para que las empresas contraten a la juventud. Nosotros decimos que esta ley del primer empleo debe establecer varios estímulos para que las empresas contraten precisamente a la juventud. Obviamente, quien contrata jóvenes en la nómina debe recibir a cambio, como contrapartida por parte del Estado, determinadas exoneraciones, estímulos en el ámbito tributario. De esa manera, la juventud puede incorporarse al proceso productivo. Correcto. La propuesta que hacen sobre las modificaciones al Código del Trabajo para que se amplíe y se garanticen los derechos de los trabajadores, ¿en qué consiste? Planteamos que debe haber un código primero que sea orgánico, Alfonso, porque estamos hablando de un derecho fundamental, el trabajo, que además es un factor fundamental del desarrollo de la economía.
un código orgánico del trabajo que ampare a todos los sectores, públicos y privados, empleados y trabajadores, de tal manera que tengamos absolutamente claras las reglas del juego. Obviamente, nosotros pensamos que los derechos deben ser progresivos, jamás hacia atrás. Es decir, temas tan sensibles como la estabilidad, como un salario justo, como el derecho a la organización, son elementos universales que el nuevo código debe consagrar, por supuesto, de manera inmediata. Habrá que dar cuenta de otras formas del trabajo, como el teletrabajo, como este elemento de la repartición, de los repartidores, quiero decir, donde necesitamos estar atentos para que no haya ni flexibilización laboral y menos aún precarización. Mire, señora Tarihuana, yo he sido un emprendedor toda la vida. Creo que si fui empleado habrá sido un par de veces. Y todo lo que he hecho han sido emprendimientos personales. Comencé con un negocio muy chiquito instalando alarmas y halógenos en automóviles en Quito. Pero, por ejemplo, para personas como yo, que tenemos una reducida cantidad de personal, resulta tremendamente oneroso poder contratar personal si tenemos que cumplir con todas estas cargas. Por ejemplo, si yo necesito a alguien que en determinado horario me haga tal tarea porque hay una carga mayor de trabajo, pues yo necesito contratarle 2 horas, 3 horas, no necesito contratarle todo el día. Entonces, probablemente se esté perdiendo oportunidades para gente que no tiene empleo y que si hubieran estas facilidades podrían acceder a un empleo y ganar lo que proporcionalmente corresponde, así como también la afiliación al IES con lo que proporcionalmente corresponde. El tema, Alfonso, es que si que es una excepción, se convierte en la regla y hay malos empresarios que quieren básicamente tener la nómina completa en esas condiciones, estamos hablando de una precarización laboral. Hemos escuchado a un candidato de la derecha que planteaba el tema de un salario de 120, de $200. Obviamente tenemos que tomar en cuenta las condiciones de vida de la población. Necesitamos darle facilidades a la empresa, por supuesto. El tema de crédito barato, hay que bajar el costo de energía, para poner un ejemplo. Es indispensable simplificar el sistema tributario, pero un elemento fundamental, y ahí podemos coincidir, sin la cual no hay producción, no hay generación de riqueza, es el trabajo de los seres humanos. Entonces, los trabajadores tienen derecho, fruto de su trabajo, a tener una vida digna. Aquí vivimos en un país donde la canasta básica está en más de $700. Y obviamente la mayoría de la población, lamentablemente, sobrevive con ingresos inferiores. Ni siquiera el salario básico, sino inferior a los $300. Bueno, permítame que le interrumpa. Aquí en el Ecuador hay, creo que son 600 o 800 mil personas que viven con menos de $80 al mes. Fíjese usted. Entonces necesitamos crear condiciones para que el aparato productivo, para que haya más industrias, otras ramas de la producción como la agroindustria, por ejemplo, que nos permita que este pueblo tan trabajador tenga opciones y que no se vea obligado precisamente a vivir del día a día. Son 4 millones de compatriotas que viven de trabajadores autónomos y comerciantes minoristas, que trabajan de sol a sol, llueve o haga frío, tienen que estar afuera exponiéndose. Es obvio que necesitamos construir otra forma de organizar la producción en este país. Mirar este problema desde los ojos del trabajador que ya tiene empleo, yo sí coincido con usted. Pero si yo no tengo empleo, por ejemplo, yo pensaría que ustedes con esta propuesta lo que están es limitando mi capacidid, mi posibilidad de acceder a un empleo, porque la persona que podría darme trabajo no lo hace porque tiene que cumplir con una serie de requisitos que no los necesita. Alfonso, para eso ya está claro, la inmensa mayoría, 5 millones de compatriotas no tienen empleo pleno, es decir, ya están precarizados, ya están viviendo el régimen que ahora las cámaras nos piden, es decir, trabajos a medio tiempo, sin seguridad social, etc.
Yo creo que el pueblo ecuatoriano quiere trabajo, pero quiere trabajo en condiciones de dignidad, en condiciones que le aseguren ingresos para resolver los problemas a largo plazo, por supuesto. Obviamente, necesitamos generar un ambiente distinto. Por ejemplo, el gobierno de Correa tuvo toda la plata del mundo, la desperdició, la corrupción, etc. Ese es el momento para que esos importantes ingresos que tuvo el país se inviertan en la generación de empleo sustentable. Porque además estamos en una espiral donde si la mayoría de los ecuatorianos no tiene capacidad adquisitiva, sobrevive, como usted ha dicho, con $80 al mes, una buena parte de la población, obviamente el mercado interno, ¿en qué condiciones los empresarios, los emprendedores pueden, digamos, desarrollar su actividad? Ni siquiera tienen clientes, pierden clientes. Exactamente, exactamente. Por eso es que el tema del IVA que hablábamos es fundamental. Es decir, ¿a quién se le ocurre, si no al Fondo Monetario, encarecer las cosas cuando la gente ha perdido el empleo, cuando los salarios están congelados, cuando incluso los comerciantes tienen menos ingresos? Es una cosa loca. Afortunadamente, creo que en la próxima candidatura presidencial, que nosotros estamos seguros va a ganar Yacu Pérez, eso no va a ocurrir. Bueno, déjeme decirle, el Fondo Monetario no es que impone, propone estas recetas, que es la misma para todos. Lamentablemente hay gobiernos que no saben cómo negociar y que no ponen un alto, porque las condiciones en las que presta el fondo son excelentes. Quizás nadie preste con esas condiciones, pero hay que también decirles, no señor, así no puedo pagar, porque yo no voy a matar a la gente de hambre para pagar el préstamo. Pero sí hay formas de obtener recursos negociando bien con el Fondo Monetario. El tema es que cuando el gobierno está en gente que es entreguista, que toma medidas, por ejemplo, pagar la deuda por adelantado cuando la gente se moría en Guayaquil, y luego terminan como funcionarios de los bancos internacionales. A pesar de que está prohibido por la ley. Además, y ya va el momento, y una de las tareas que vamos a la Asamblea, averiguaremos quiénes son los tenedores de esos bonos privados, Alfonso. Que fueron pagados además con anticipación, muchos de ellos, ¿no? 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Y por supuesto, yo decir que la receta del Fondo Monetario, que afortunadamente no se va a poder aplicar porque el pueblo no está de acuerdo, no va a votar por esas opciones y sobre todo va a resistir. ¿Implican qué? Despidos en el sector público, médicos, enfermeras, como está haciendo Lenín Moreno, desvinculación de profesores. Acaban de anunciar un recorte presupuestario 2021, igual al que hubo el 2020. Educación, salud, municipios. Es decir, al pueblo le están ajustando. Y están hablando de un acuerdo para entregar los sectores estratégicos, lo que es petróleo, el mayor campo petrolero Sacha, CNT, las hidroeléctricas. Obviamente se quieren llevar la carne y dejarnos el hueso. Nosotros no vamos a permitir aquello, y cualquier entrega negociado de última hora, vamos a ver si con alguna jugosa comisión no hay que reconocerlo y vamos a auditarlo, vamos a fiscalizar. Bueno, yo personalmente no creo que en el poco tiempo que le quede al gobierno pueda tomar o tenga la autoridad, la legitimidad como para tomar decisiones de esa naturaleza con un patrimonio que es de todos los ecuatorianos. Eso ya debería dejarse para que el próximo gobierno decida. Esa es una opinión personal mía. Para cambiar un poco de tema, la propuesta de ustedes de despenalizar el aborto, en casos de violación, cuéntenos brevemente en qué consiste eso. Nosotros somos defensores de la vida desde siempre. Y por supuesto hoy tenemos un problema de salud pública que afecta a las mujeres y particularmente a las mujeres más pobres. El aborto existe, independientemente de que sea prohibido. Lo que pasa que al ser clandestino, al ser penalizado, hace que las mujeres pobres se pongan en riesgo su vida en abortos ilegales, sin condiciones básicas. Hay un tema, Alfonso, terrible. Cada 7 días da a luz una menor de edad, víctima de la violación, precisamente. Entonces se trata, junto a una política educativa, para evitar el abuso, la violencia sexual contra nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Es indispensable no obligar a esas niñas y a cualquier mujer a ser madres fruto de la violación. Otros países están discutiendo
incluso la despenalización total del aborto. Yo creo que va a llegar el momento que que el país discute ese tema, pero por ahora debemos avanzar en la despenalización del aborto en caso de violación. Bueno, me sorprende que un dirigente del movimiento que fue presidente de la FEWE, miembro de un partido que sabemos tuvo su origen en la UNE, en la Unión Nacional de Educadores, como era el MPD, hoy Unión Popular, afirme esto, porque no hace mucho tiempo que se descubrían casos de violación y quienes impedían que sean sancionados los profesores que cometían esos actos de violación eran precisamente los dirigentes de ese partido. Quizás eso es algo de una historia que usted no llegó a ver, pero yo sí. Alfonso, yo le recuerdo simplemente que la educación ha sido secuestrada 15 años por el correísmo y su séquito. No, le hablo de mucho antes de 15 años, mucho antes de 15 años. Los niveles de abusos sexuales en los centros educativos tiene niveles inauditos. Solamente del 2014 para acá hay 3.500 denuncias. Nosotros con la UNE denunciamos, y fue el ministro del correísmo, luego fue asambleísta, el señor Espinosa, el que encubrió a esos maestros, que adicionalmente eran de la red del maestro correísta. Por supuesto, quienes somos educadores nunca vamos a estar de acuerdo con que haya un abuso de poder. ¿Y por qué ocurrió en estos últimos 15 años niveles tan grandes de abuso sexual? Porque el correísmo impuso en la educación una actitud autoritaria, vertical, donde nadie podía hablar. En ese silencio, los abusadores tenían el escenario ideal. Y más aún, cuando el ministro de Educación, al dato de las denuncias, los encubría.Nosotros tenemos denunciado en la Fiscalía al señor Espinosa. Llegará el momento en el cual se haga justicia, porque el que permite y el que encubre ese tipo tan espeluznante de delitos contra nuestros hijos, nuestras hijas, debe ir, por supuesto, a la cárcel. Eso debe quedar como un compromiso de ustedes. No puede ser, coincido plenamente, en que se alcahuetee a cuenta de que uno es ministro, de que se alcahuetee a gente que comete estos delitos tan atroces. Y quien debe responder efectivamente es el ministro de entonces. Señora Atariwana, ¿qué tanto le afecta a la candidatura de don Yacu Pérez esta división que ha surgido pues en la CONAIE, en donde por un lado el señor Isaí Vargas, los que quemaron Quito, etcétera, se vayan con el candidato del Correato y no atiendan a lo que Pachacútec decidió con las candidaturas correspondientes? Alfonso, Yacu Pérez es el candidato que representa la unidad de los pueblos. Más allá del movimiento indígena, más allá de Pachacútec o de Unidad Popular, Yacu está encarnando el anhelo de cambio de millones en la costa, sierra y Amazonía. Yo he recorrido con él buena parte del territorio nacional. Y es evidente, al ser una persona honesta, capaz y que representa lo nuevo, está cosechando precisamente un importante caudal electoral. Y va a estar en la segunda vuelta, es más, va a ser el próximo presidente de los ecuatorianos. En el caso de Leonidas Issa, él ha expresado públicamente en un video de la semana pasada el apoyo a Yacu Pérez. Lamentamos, compañero Vargas habrá de decir cómo es que se estrecha la mano con Arauz en unas fotos de estos días, pero creo que más allá de estos personajes, el tema es que hay una voluntad de cambio en lo que nosotros decimos una minga por la vida. Sí, es decir, de lo que yo he podido ver en encuestas, el apoyo que tiene Yacu Pérez no solamente viene del indigenado, también viene de otros sectores en donde no necesariamente está poblado por indígenas. Tiene unas propuestas de avanzada que me parece son importantes y que despiertan el interés de mucha gente, sobre todo en la gente joven. El tema de la preservación del medio ambiente, de la preservación del agua, creo que son temas que hoy se discuten
quienes hacen la mayoría, que son los niños, ¿verdad? Entonces, creo que esa posibilidad se puede dar. Por otro lado, Yacu Pérez ha dado también mensajes de tranquilidad al sector económico cuando ha mencionado una serie de medidas y de posiciones que él adoptaría en caso de ser presidente, que no nos alejaría a los ecuatorianos de los socios comerciales más importantes que tenemos, ¿no? Sino que él ha dejado abierta esa puerta, como que ya se ha superado el dogmatismo de con estos no voy, ¿por qué? Porque no pensamos igual, y con estos sí voy porque piensan igual que yo. Entonces, me parece que ese es un mensaje de tranquilidad que el Ecuador puede tener. ¿Usted cómo ve eso? Alfonso, nosotros no somos, por ejemplo, antiamericanos, somos antiimperialistas. Debemos tener relaciones con todos los países del mundo, con los cuales tenemos relaciones culturales, comerciales, con Rusia, con China, con los propios Estados Unidos, siempre y cuando sean relaciones de beneficio mutuo, donde los productores ecuatorianos no salgan perjudicados en algún tratado que se firme a espaldas de los ecuatorianos. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos de todas las negociaciones, por ejemplo, del libre comercio con los Estados Unidos, porque necesitamos proteger la industria ecuatoriana, necesitamos proteger a los productores del campo. Por supuesto, necesitamos abrirnos al mundo, pero en condiciones en las cuales se preserven los intereses, en primer lugar, de los ecuatorianos. Esa es nuestra posición. Por supuesto, con los organismos internacionales habrá que sentarse a discutir, pero hay que tener clarísimas las prioridades. La primera deuda de un gobernante es con su pueblo, Alfonso. Hoy por hoy necesitamos una auditoría de la deuda externa. Correa nos dejó hipotecado con China y hoy nos están dejando con el Fondo Monetario y otras potencias. Hay que hacer una auditoría. Deuda ilegítima no se paga. La deuda legítima hay que sentarse a renegociar. Por ejemplo, la preventa petrolera con China a todas duras ilegal e inconveniente. Tiene que ser revisada. Y además secreto. ¿Por qué tiene que ser secreto una negociación de una deuda? Con el Fondo Monetario, con los otros organismos multilaterales no pasa eso. Ellos tienen que transparentar absolutamente todo. Pero hacer negocios de preventa petrolera con los chinos y que sea en reserva, pues a mí eso me parece altamente sospechoso. ¿Por qué hay que mantener en reserva eso si se trata de nuestro dinero? Precisamente porque hay intereses turbios, Alfonso. Yo diría no solamente con China. Habrá que ver cómo está el acuerdo con el Fondo Monetario, de lo que se ha conocido, o este último que se habla con los Estados Unidos. Cualquier negociación debe ser, por supuesto, transparente y pública. Esa es una cosa que Yacu, como dice, el agua es transparente, así será el gobierno de Yacu Pérez, para que sea absolutamente claro. Nosotros entendemos que el país está en una especie de terapia intensiva. Las prioridades deben salvar la vida, Alfonso. No sabemos cuándo, cómo y a qué precio vienen las vacunas del COVID. Este señor Ceballos acaba de reconocer que se desviaron algunas vacunas de las pocas que trajeron 8,000 a un centro privado donde tenía familiares. Eso no puede ocurrir. Necesitamos invertir en salud de manera inmediata, invertir en educación. Necesitamos reabrir las escuelas cerradas, que los maestros tengan un sueldo justo. Le comento un elemento. 40,000 maestros, casi un tercio del magisterio, tiene contrato ocasional por 10 años prácticamente, para pagarles menos. Nosotros decimos que necesitamos una nueva ley de educación y, por supuesto, presupuesto al respecto. Lo mismo en el tema universitario, es necesario el libre ingreso a las universidades, eso implica ampliar los cupos, le comento. Y si hemos visto la Central, la de Cuenca, la de Guayaquil, en general todas, ofrecen menos cupos a las universidades que en los años 90, cuando es evidente que la población ha aumentado y los jóvenes tienen derecho a soñar, a formarse, a servir a su país. Sí, coincido plenamente con usted. No hay forma de pensar en un mejor país si no tenemos a nuestra población bien educada, bien formada. Podemos ver ejemplos muy cercanos. El Uruguay es un país muy poco corrupto, casi no existe corrupción, es un país que avanza y que crece muy
mucho más que la Argentina, que ahora está en plena recesión, o que Brasil, que son dos verdaderos monstruos, ¿no? ¿Y en base a qué? En base a que tienen una población bien educada, bien formada. Creo que ese es el principal patrimonio que hay que preservar, precautelar en este país. Y así podremos en 12, 15 años tener un Ecuador diferente, porque esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que se puede entregar $1,000 a 400,000 personas en una semana? A ver, yo creo que eso es parte de la demagogia de una candidatura que representa al prófugo en Bélgica, que ya tuvo la oportunidad de gobernar el país y que prácticamente lo quebró, por supuesto. Pero creo que sí es importante que discutamos cómo inyectamos fondos públicos, pueden venir, como usted decía, de organismos internacionales, hay plata disponible del 1%. Lo acaba de anunciar Biden en Estados Unidos. Él va a entregar a 33 millones de pobres unos cheques y unas tarjetas de comida. Por supuesto que necesitamos ubicar en esta emergencia donde se requiere que... Pero bueno, los Estados Unidos tienen la máquina para hacer los dólares. Nosotros no tenemos la máquina para hacer los dólares. Pero hay que buscar alternativas, Alfonso. Porque se trata, por ejemplo, si encontramos una línea de crédito en Europa, en los propios Estados Unidos, que el gobierno en esta emergencia, hay gente que no tiene que comer, Alfonso. Estamos recorriendo el país. No, pero justamente por eso, Giovanni, es que yo le pregunto si es que le parece que es posible que en una semana un gobernante entregue $1,000 a 400,000 personas. Porque si eso fuese posible, bueno, que se haga. Pero cuando se juega de esa forma, con la necesidad, con el hambre de la gente, a mí me parece que es un acto de corrupción absoluta. Hay perversidad, por supuesto, pero hay que pensar también en que necesitamos dar una alternativa a la población. Como ya hemos dicho, necesitamos apoyar al menos 500,000 unidades productivas, dar trabajo, efectivamente. Obviamente, hemos discutido las posibilidades de que en algunos rubros de la producción, fundamentalmente el sector agrícola, pero también otros como el turismo, pueda hablarse inclusive de algún préstamo con cero interés. Es que ese es el tema de cuáles son las prioridades. Obviamente, la banca pública, y si traemos fondos internacionales, tiene que pensar, obviamente, en reactivar la economía, no solamente endeudarnos para pagar más deuda, quedamos más endeudados y es un cuento de nunca acabar. Mientras la gente siente el hambre, mientras la gente no tiene trabajo, tiene angustia, obviamente estamos a punto de una explosión. Por ejemplo, nosotros vamos a presentar, una vez que nos posesionemos como asambleístas nacionales con la lista 2, un proyecto para diferir la ejecución de las hipotecas. Es evidente que a partir del día de mayo, junio, es decir, muchas personas, sectores medios inclusive, que están endeudados en su casa, etcétera, no pueden pagar, no es que no quieren pagar. Necesitamos diferir ese tipo de obligaciones. Por ejemplo, el tema del crédito educativo, también hay que diferirlo. Es decir, necesitamos entender que la población necesita un auxilio del gobierno y obviamente los sectores que ganan, reitero, como la banca, 234 millones en época de crisis, tienen que ser más sensibles y si no, el gobierno tiene que obviamente tomar medidas para salvaguardar a la población. En el supuesto caso, no consentido por ustedes, obviamente, de que a la segunda vuelta pasen el señor Guillermo Lasso y el señor Arauz, ¿por dónde piensan ustedes que estarían mejor representados? ¿Por dónde creen que hay más apertura para conversar, para negociar, para hablar? Alfonso, ese escenario sinceramente no existe. Porque hay una disyuntiva. Los que ya gobernaron, incluido Lasso, no tienen nada nuevo que ofrecernos. El pueblo quiere cambios, quiere lo nuevo, gente honesta. Y nosotros sentimos que eso va a ocurrir.
Si no llegara a ocurrir que Yacu sea el presidente de los ecuatorianos, lo que nos corresponde es prepararnos para luchar, porque las dos opciones, en su vertiente neoliberal, o peor aún, de la mafia del correísmo, implica pobreza para el pueblo. Nos tocará, como siempre hemos estado, proponiendo alternativas y preparándonos para defender libertades y derechos. Bien, yo le voy a dejar, Giovanni, para que dé un mensaje final a quienes nos escuchan y terminamos ya con este programa. Muchísimas gracias. Un llamado a al pueblo ecuatoriano. El 7 de febrero tenemos una oportunidad histórica. Podemos llevar a alguien del pueblo a la presidencia de la República con Yacu Pérez, pero él necesita un equipo de mujeres y hombres con honestidad, capacidad y propuestas para que en la Asamblea fiscalicemos a los corruptos y le entreguemos al país y al gobierno de Yacu Pérez las leyes para cumplir el programa de gobierno. Invitarles a leer nuestra propuesta programática y a votar por los candidatos de Unidad Popular, listas 2. Bien, muchísimas gracias, Giovanni. Estimados amigos, con ustedes, hasta un próximo programa.